Muy buenos días, mi nombre es Lucero Canseco Pérez, estudiante de la licenciatura en Derecho. Actualmente estoy cursando el sexto cuatrimestre en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Los siguientes temas corresponden a la materia de Derecho Procesal Laboral, que es impartida por el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas. El primer tema a tratar son los antecedentes normativos relacionados con el sindicato. Yo creo que todos nos damos una idea de lo que es el sindicato, y si no, pues cabe recordar que en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones que está constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus propios intereses. ¿Okay? Otro punto importante a mencionar es que en México los sindicatos están reconocidos por la Constitución Política desde 1917. Según el artículo 123, nos dice que los obreros tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus intereses formando sindicato. ¿Okay? Bueno, ¿cómo es que se dio eso del sindicalismo o el sindicato? Bueno, para empezar, las mutualistas, y las cooperativas de producción y consumo fueron las primeras formas de asociación obrera. Son sociedades de ayuda mutua y de solidaridad proletaria y no constituían una forma de lucha contra el capital. También existieron las sociedades de resistencia como una forma de lucha temporal para vencer la oposición de los empresarios en los actos de huelga. Nacen por la necesidad de organizar la huelga, pues son el inicio de los sindicatos y las asociaciones obreras, ya que sus integrantes eran castigados en muchas ocasiones con la pena de muerte. También nos viene el movimiento obrero inglés. Ante la reprensión entendieron los obreros ingleses que sus condiciones de vida y de trabajo dependían de quién tuviera el poder político, y así se lanzaron al Congreso para exigir reformas electorales y parlamentarias. ¿Okay? Ahora sí que el movimiento obrero inglés originó el llamado cartismo, llamado así porque reunía sus peticiones en una carta o pliego que firmaban todos y se les solidarizaba a la población, el cual elevaban al Parlamento, así iniciando con pues 1.250.000 firmas y concluían con 5 millones. En 1848 arrancaron el gobierno inglés los siguientes, que pues, o sea, prácticamente les opusieron, ¿no? Les propusieron que anularan las restricciones a la organización obrera, limitaran la jornada laboral y crearan leyes de protección mínima para el trabajo de las mujeres y niños. Y fue así que nacieron las trade unions o sindicatos ingleses. Ante el enorme respaldo popular, los patrones vieron que era más difícil el corromper algunas capas de los trabajadores, creando una aristocracia obrera que fuera el vehículo de influencia en el conjunto del movimiento obrero y que era más eficiente y menos costoso que reprimir. En 1868 las diferentes trade uniones inglesas se unificaron en la TUC, Trade Unions Congress, que es hasta hoy la Central Obrera Británica. A nivel internacional, bajo la influencia de Marx, el 28 de septiembre de 1864, bajo la presidencia del profesor Birley, se realiza un importante mitin en el Martis Hall de Londres, donde queda aprobada la Constitución de la Asociación Internacional de los Trabajadores, popularizado más tarde como la Primera Internacional. En Francia, en 1848, el proletariado armado participa activamente en la Revolución Republicana, encabezada por la burguesía, pero esta, después de dominar la situación, se vuelve contra los obreros y reprime pues cruelmente su organización. Poco después establece la monarquía y surge la ley llamada Chapelier. Este era el movimiento obrero que siguió organizándose en la clandestinidad y logró en 1864 arrancarle el gobierno
arrancarle al gobierno, que se derogara esa ley de Chapelier contra los huelguistas y a reconocer los sindicatos en 1868, fundándose la Cámara General de Sociedades Obreras en París, hecho de arranque para el desarrollo de la clase obrera en Francia. En París, en julio de 1889, es donde se funda la Segunda Internacional, es donde predominan los partidos políticos. ¿Okay? Ahora, en los Estados Unidos de Norteamérica, con la colonización de América y la abundancia de tierras libres arrebatadas a sangre y fuego a los nativos originales, se convirtió a los primeros trabajadores que llegaron en terratenientes sin interesarles una lucha directa con los empleadores. Hubo un rápido crecimiento y expansión geográfica de la industria, que permitía a los obreros ascender a posiciones directivas o establecer negocios propios. En ese tiempo habían dos tipos de trabajadores, los especializados pero con dificultad de comunicación, que se organizaron primero en sindicatos de especialidades, y los campesinos habituados al trabajo duro y al salario escaso, dóciles y obedientes. Los inmigrantes con capacidades y dotes de mando, al no ascender a puestos de directiva, se volvieron líderes del movimiento obrero. En 1886 es donde nace la Federación Norteamericana del Trabajo, integrado por uniones nacionales o internacionales y sindicatos locales, y entre 1899 y 1904 pasó de 350.000 agremiados a 1.675.000 agremiados. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, los trabajadores colaboraron con el gobierno bajo la promesa de otorgarles mayores mejoras laborales. Durante la guerra y la posguerra, el gobierno y la patronal desarticularon varios sindicatos, tradeuniones, sus dirigentes encarcelados y el movimiento obrero reprimido, disminuyéndoles el salario e imponiendo la contratación libre. Hubo programas de cooperación obrero-patronal que se fortaleció ante el debilitamiento de la AFL, que es ingresando muchos obreros al Partido Comunista Norteamericano. En 1929, el pánico financiero provocó una explosión de bancos, ferrocarriles y demás empresas privadas en un solo día. Las acciones de sociedades anónimas bajaron un 40% como consecuencia. ¿Okay? Bueno, lo que es en el sindicalismo en México durante el Porfiriato, México se integra de manera decisiva al orden económico internacional, con una economía eminentemente agraria, inicia con mano dura ante los intentos de organización obrera y una apertura total al capital internacional. El Gran Círculo Obrero, fundado en 1872, reunía a 28 organizaciones obreras de 28 fábricas, principalmente del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. Era una mezcla de cooperativismo y mutualismo con rasgos todavía del sistema gremial, pero con algunas funciones propias del sindicalismo. Lo que es en 1907, principalmente en la fábrica de Atlixco, Puebla, y en Orizaba, piden a los patrones condiciones humanas de trabajo, y ante la negativa de dialogar de la patronal, estallan la huelga. En respuesta, Porfirio Díaz mandó disolver la huelga con la tropa, siendo con ello la primera sangre obrera en la defensa de sus derechos. La Casa del Obrero Mundial, que es donde nace en 1912, no como una organización tipo sindical propiamente dicha, sino como un centro de reunión y discusión donde se intercambiaban ideas filosóficas. Aun cuando agrupaban varios sindicatos, su ideología dominante era el anarcosindicalismo. Sus características principales eran que se rechazaba el golpe militar de Huerta, es donde se realiza la primera marcha del 1 de mayo de 1913, reclamando la jornada de 8 horas y el descanso dominical.
El 17 de febrero de 1915 hace un pacto de Carranza en donde los trabajadores se comprometían a formar batallones rojos para ayudar a la victoria del bando constitucionalista, y adquiría la obligación de apoyar a los representantes pues de la organización de la clase trabajadora en todo el país. Con el hecho anterior nace el sindicalismo de colaboración. En 1916, una sucursal de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal pide el pago de oro, que son reprimidos por Carranza, y ante esta crisis de credibilidad, un grupo de sindicatos se desprende de ella. Después sigue la Confederación Regional de Obreros de México. Esta nace en 1918 como un grupo disidente encabezada por Luis Morones, no sé cómo se pronuncia bien, bueno, quien recibe la esperanza de alcanzar el poder político e industrial mediante alianzas sin término fijo con los políticos del país. Después, por disposiciones políticas a corto plazo, se sacrificó la hipotética autonomía y la capacidad de defenderse a largo plazo por parte del movimiento organizado de la clase trabajadora. Después, bueno, por último se institucionaliza el movimiento obrero, o mejor dicho, el control del movimiento obrero, que hasta el día de hoy se padece. ¿Okay? Desde los años 1950 y 1960, la historia sindical ha sido refinida y expandida por un gran número de historiadores que comenzaron a prestar mayor atención a las condiciones sociales de vida y trabajo de los trabajadores, así como los entornos sociopolíticos en que se desarrolla. Y bueno, así es como termina este pequeño tema. El siguiente tema es del marco normativo del sindicato. Ok, bueno, desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 1919, las normas internacionales del trabajo han sido siempre el principal instrumento de su acción para la promoción de la justicia social. El objetivo perseguido era y sigue siendo la mejora general pues, de la condición del hombre en el trabajo mediante la adopción de instrumentos normativos. El recurso sistemático a la adopción de instrumentos normativos con el fin de proteger los derechos del hombre, característico de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ha servido en buena medida de modelo a otras organizaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. En líneas generales, puede decirse que los sindicatos están sometidos a un doble marco legal. Por un lado, las normas internacionales, esencialmente las de la OIT, y por el otro, las normas nacionales. Estos serían, pues, el marco legal internacional de los sindicatos. En una está la OIT, C87 y C98, con otros convenios de la OIT, que es la huelga, el carácter de derecho humano de la libertad sindical, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y otras normas internacionales de OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Pero el valor y el significado de las normas internacionales del trabajo dependen, como pasa con todas las demás normas, de su interpretación y de los efectos prácticos que pueden provocar cada una de ellas. Desde el comienzo, la Organización Internacional del Trabajo ha tenido la preocupación de lograr que los instrumentos normativos adoptados fueran en los hechos efectivos. Esta voluntad de ponerlos en ejecución concretamente ha llevado a la aparición progresiva de diversos mecanismos de control para vigilar el efecto dado a los convenios y las recomendaciones en la práctica, una vez adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo y ratificados por los estados. ¿Ok? Pues eso sería lo que es el marco normativo del sindicato, que pues se puede decir que es lo que los respalda, ¿no?
Ok, ahora vamos a ver lo que es la coalición y sindicato, ¿ok? Esto sería otra expresión que adquiere un significado especial cuando se tratan los temas del derecho colectivo, es la coalición. En la ley de 1931, el artículo 258 la definía en su primer párrafo como el acuerdo de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes, ¿no? Sin embargo, al afirmar después en el mismo artículo que el sindicato de trabajadores es una coalición permanente, disposición recogida en el artículo 441 de la ley vigente, le daba un nuevo significado porque venía a expresar así no tanto el acuerdo como el órgano nacido del acuerdo. En cierta manera, en la terminología contractual ocurre un poco lo mismo, ¿no? Kelsen recuerda a propósito de la expresión convención que el vocablo significa tanto un acto o procedimiento. Dice que el contrato y el tratado analizados desde el punto de vista de la teoría pura del derecho, eh, eso es lo que ahora sí lo que viene siendo, ¿no? El significado. Pero también decía que si el contrato en sí mismo puede considerarse como relación jurídica y llega a responder que solo es así cuando es de ejecución continuada o periódica e involucra reiteración de actos ejecutivos por parte de los contratantes, respetando la manera gramatical del concepto de coalición en su valor sustantivo y refiriéndose el acuerdo de los trabajadores a las expansiones más sencillas, convenio o pacto colectivo, a acuerdo mayoritario, etcétera. De todas estas maneras, no puede olvidarse la solución legislativa, que al hacer referencia a coalición en los artículos 440 y 445, la utiliza como equivalente al mismo tiempo de acuerdo y de grupo. En nuestro país la legislación sustenta la normatividad de las relaciones colectivas de trabajo en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción 16, así como en trabajadores y patrones. Dice, definiendo el concepto de coalición como un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses. En este orden de ideas, podemos decir que cuando la coalición se constituye debidamente como un sindicato, se convierte en una persona jurídica. Bueno, ahora como conclusión, podemos decir en sí de parte de la coalición que es una de las formas en las que los trabajadores y pues patrones se pueden asociar, ¿no? Eh, También donde pues vemos que la Ley Federal de Trabajadores en sus artículos 354 y el 355 definen a la coalición como un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones. ¿Okay? También puedo agregar en esta conclusión que los elementos de la coalición son: uno, un acuerdo temporal, reunión momentánea que se disuelve después del resultado obtenido. 2, puede ser de trabajadores o de patrones. 3, su objeto es la defensa de intereses comunes. 4, su finalidad es la solución de un conflicto actual cuando fenece termina la coalición. Y 5, puede ser el antecedente para la formación de un sindicato. ¿Okay? En esta exposición conocimos y un procedimiento totalmente desconocido para nosotros y que pues ahora se considera pues de vital importancia, ¿no? También aprendimos que la negociación colectiva es un procedimiento en el cual los trabajadores pueden hacer valer sus derechos. Desafortunadamente, la mayor parte de la planta trabajadora del país desconoce los beneficios que puede obtener dicho procedimiento y creemos es producto de lo poco sindicalizado que está el trabajo en el país, ya que muchos empleados temen a represalias por parte de sus empleadores.
consideramos que sería una prudente que el gobierno tome cartas en el asunto y genere una campaña en donde se invite a los trabajadores a conocer más sobre pues, sus derechos, ¿verdad? Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.